una ponencia un poco contracultural, en la medida en que no tengo ni una sola cita. Lo segundo, pues, esto es un sentimiento simplemente que es a Israel, viva Palestina libre. Segundo, quisiera hacerle una dedicatoria de esta ponencia a los presos políticos, a los perseguidos que fueron el Estado colombiano, en el marco del paro nacional del 2021, persiguió por ejercer sus derechos sociales y políticos, tales como el derecho a la protesta, el derecho a la organización, el derecho a la libertad de expresión, y les hicieron montajes judiciales con pruebas infundadas, pasando por encima del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Y pues eso es un fenómeno nacional que aquí en Tunja se particularizan 7 compañeros y compañeras: compañero Julián Barón, Iván Ayala, Nicolás Romero y Sergio Forero, y las compañeras Sandy Camargo, Villet Super y Julián Higuera. Y pues hoy están en audiencia con la Fiscalía y bueno, esperemos que a ver si el gobierno actual hace algo al fin y cumple una promesa de campaña que fue devolverle los derechos políticos y sociales a ellos. Esto es un vicio hegeliano de empezar y nunca empezar, de hacer un prólogo contra prólogo y una introducción. Y pues en este caso voy a hacer un prólogo a propósito del título de la ponencia. El título de la ponencia es una referencia a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci tiene un artículo muy famoso que se llama La Revolución contra el Capital, a propósito de la Revolución de Octubre y la gloriosa la bolchevique. Antonio Gramsci dice que no solamente la Revolución de Octubre fue una revolución contra el capitalismo como tal, sino que fue una revolución contra las predicciones políticas que hizo Marx en El Capital. Eso es, digamos, yo tengo una relación de amor-odio con Antonio Gramsci. En este artículo específico lo detesto profundamente porque apuntala un mito, a propósito, apuntala una falsa concepción que es pensar que el capital es un libro solamente de economía y que la política es un arte que se va haciendo como de acuerdo a las circunstancias. Y por otro lado, creo que justamente el fracaso del socialismo en el siglo XX se debe a que fue una revolución contra el capital, el libro. Y justamente por haber hecho una revolución contra el capital, el libro, no se hizo una revolución contra el capital, la relación social. Entonces ese es un poco el contexto del título. Bueno, entonces ahora sí voy a proceder a leer la ponencia. Es una noción común calificar el capital como un libro puramente de economía que sirve para comprender la dinámica del modo de producción capitalista. Y aunque esto es verdad en cierta medida, la aseveración que acompaña esta caracterización es falsa, a saber que no existe política en la ópera magna de Marx. Es fácil señalar varios apartes distribuidos a lo largo de varios capítulos donde Marx comenta cómo podría funcionar una sociedad comunista en oposición a la sociedad capitalista. Sin embargo, el objetivo de este artículo es formular una hipótesis política de lectura, que el orden de exposición de El Capital encierra una pista sobre el proceso que debe seguir la revolución proletaria, comenzando por la desarticulación de las formas de apropiación individual del plusvalor, que son renta, interés y ganancia empresarial, expuestas al final del tercer tomo del Capital, y finalizando con la extinción del dinero y el mercado, descritos al inicio del primer tomo. Digamos, esta primera gráfica es como como diría, el dogma central del marxismo, que es que entre capitalismo y el comunismo hay un periodo de transición marcado por la dictadura del proletariado. Y pues el objetivo de la ponencia no es remarcar nuevamente cuáles son las críticas al capitalismo, que también van a estar acá, y tampoco es hacer una descripción exhaustiva de cómo podría funcionar una sociedad comunista, sino mirar cuáles son las pistas de cómo podría ser el orden lógico de la revolución proletaria, de esa transición histórica. Primer apartado, si quiere podemos pasar al siguiente.
esa es la tesis de la ponencia, que el orden del capital está así descrito, y el orden de la revolución proletaria es como el inverso del orden de capital. Bueno, el primer apartado se titula Expropiar a los expropiadores. Si en el primer tomo Marx explica cómo se produce el plusvalor en la relación capitalista de producción, en el tercer tomo describe cómo se distribuye el plusvalor entre las distintas facciones de la clase dominante, de acuerdo a la posición que ocupan en la estructura productiva. En razón a su propiedad privada, el plusvalor es apropiado individualmente. Los propietarios de la tierra reciben renta y los propietarios del capital reciben interés, correspondiendo esto respectivamente a la sexta y quinta sección del tercer tomo. Siguiendo nuestra hipótesis de lectura, afirmamos que la revolución proletaria inicia con la expropiación de los expropiadores. Literal A, que es renta y propiedad de la tierra, que es la siguiente diapositiva. La gran propiedad privada de la tierra es un supuesto histórico del capitalismo. Este fenómeno surge de la acumulación originaria de capital, donde la expropiación de tierras a los campesinos separa a los productores de sus medios de producción y crea una masa de productores que solo poseen su fuerza de trabajo como mercancía. El acta de nacimiento del capitalismo está marcada con el despojo sangriento del campesinado y la consecuente concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Marx analiza en el Capital el caso inglés, pero creo que eso es un caso típicamente colombiano. Si uno piensa el paramilitarismo como el brazo armado de la acumulación originaria de capital aquí en Colombia, creo que se le desbloquean varias luces de cómo es el origen del conflicto armado aquí en Colombia. Para comprender qué es la renta de la tierra, hay que recordar que los productores tratan de vender al máximo precio posible sus mercancías, pero la competencia los reduce al precio de producción. Por eso, los productores buscan ganancias más altas de lo normal, plusganancias, por medio de la innovación tecnológica. Mientras no se ha generalizado, los innovadores gozan de un periodo donde producen con menos costo que sus rivales, permitiéndoles vender sus mercancías al precio que le ofrece su competencia menos eficiente, generándoles una plusganancia. En sectores donde los medios de producción se pueden reproducir mediante el trabajo, esta ventaja se pierde cuando otros adoptan la innovación. Pero como la tierra no es reproducible mediante el trabajo porque la tierra no es producto del trabajo humano, la tierra más productiva mantiene una plusganancia constante, ya que sus productos, especialmente alimentos y minerales, se venden al precio de producción correspondiente a la tierra menos productiva. Esta plusganancia permanente es la renta de la tierra. Un ejemplo de esto es el precio del petróleo que se fija a partir de el precio de producción de los pozos de Texas, que son los menos eficientes en el mundo. Entonces, si por ejemplo hay un pozo de petróleo hay mucho petróleo muy en la superficie, entonces es el precio de ese petróleo, aunque cueste menos dinero sacarlo, se va a vender al precio al que se extrae el precio del petróleo en los pozos de Texas, en el Golfo de México y todo esto. La propiedad privada de la tierra no origina la renta, pero le confiere a su titular el derecho a apropiarse de una parte del plusvalor que producen los capitalistas arrendatarios en los predios de los terratenientes. Por lo tanto, la expropiación de los terratenientes no eliminaría la renta de la tierra, sino que simplemente cambiaría de titular. Con la abolición de la clase terrateniente por medio de la nacionalización de la tierra, se centralizaría la renta de la tierra en el Estado, pero no implicaría la expropiación de los capitalistas agrarios o mineros. Se expropiaría la tierra, pero no las empresas establecidas sobre ella. Los capitalistas le pagarían al Estado un impuesto equivalente al arriendo que le pagan a los terratenientes. En cuanto a la agricultura familiar campesina, aunque la tierra pasaría a ser propiedad estatal, a este tipo de producción no se le cobraría ningún derecho de uso. La expropiación de los terratenientes es una premisa central de la revolución proletaria, pero eliminar la propiedad privada sobre la tierra no es una propuesta exclusiva del comunismo. También comparten este objetivo las expresiones más radicales de la burguesía liberal. Esto se debe a que la tierra no es capital.
El capital es un valor que se valoriza y el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Como la tierra no es producto del trabajo humano, por lo tanto no es un valor y por ende no puede ser capital. Así, lo distintivo de la revolución proletaria es que aparte de combatir la propiedad privada de la tierra, busca abolir también la propiedad privada del capital. Aquí quiero hacer como un inciso a propósito de las expresiones más radicales de la burguesía liberal. Pensemos en un pensador típicamente liberal como León Barras, que es uno de los padres de la economía científica, de la economía matemática, y pues él es un defensor del capitalismo, pero él está a favor de la abolición de la propiedad privada de la tierra, justamente porque la tierra implica un monopolio que no está sometido a competencia, lo cual va en contravía de una economía de mercado libre. Entonces, digamos, ese objetivo de abolir la propiedad privada de la tierra es un objetivo compartido entre el liberalismo radical y el comunismo. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con los casos de reforma agraria aquí en Colombia, que han sido promovidos por el Partido Liberal, aunque han sido reformas agrarias, pues, evidentemente fracasadas. Literal B. La siguiente. Interés y propiedad privada del capital. El capital es un circuito monetario en el que un poseedor de dinero compra dos tipos de mercancías: fuerza de trabajo y medios de producción. Con esto se producen mercancías que, al venderse, generan más dinero que el inicialmente invertido. Este es el circuito de M de prima, que está acá graficado pues, por un amigo mío que escribió un libro y pues, hizo este grafiquito bonito. Entonces, digamos, en el capital uno ve la fórmula de M de prima como una línea, pero yo creo que la mejor forma de ver esto es como un circuito de dinero. Que ahorita cuando pasemos a la acumulación de capital vamos a ver cómo esto se complejiza un poco. Así, los propietarios reales de este circuito, los propietarios privados del capital, son los poseedores del dinero usado para iniciarlo, ¿sí? En la fase DM al inicio, aquí en el gráfico. Este propietario del capital únicamente tiene como objetivo el incremento del monto inicial de dinero, ya sea usándolo él mismo o prestándolo a otro para operar el circuito capitalista. La parte del dinero incrementado que le corresponde al propietario del capital es el interés. El interés es el precio del capital, equivalente a la capacidad que tiene el dinero para ser valorizado. Por este valor de uso, los prestamistas cobran en forma de interés un dinero incrementado a los prestatarios. Este dinero se encuentra entre dos límites absolutos: la asíntota del cero, es decir, se acerca al cero pero nunca lo toca, y la tasa de ganancia, es decir, la tasa de interés jamás puede ser superior a la tasa de ganancia. En este marco general, oscila únicamente de acuerdo a la ley de oferta y demanda, aumentando en épocas de crisis el interés, la tasa de interés, que es cuando se requiere liquidez, y disminuyendo en épocas de prosperidad, cuando las empresas generan el dinero que necesitan. Hablamos en estricto sentido de una revolución proletaria cuando los propietarios del capital son expropiados y las empresas pasan a manos de los trabajadores. Las empresas con funciones productivas, en este caso industriales o comerciales, han de convertirse en cooperativas obreras, por lo cual no es casual que Marx hable aprobatoriamente de las cooperativas en la quinta sección del tercer tomo, cuando distingue la ganancia empresarial del interés. En el caso de los bancos, que cumplen una función técnica, no productiva, de intermediación financiera entre prestamistas y prestatarios, la vía es su nacionalización. De este modo se centralizaría en el Estado la ganancia bancaria originada de la comisión de intermediación, equivalente a la diferencia entre la tasa de interés cobrada al prestatario y la pagada al prestamista. Es decir, el Estado centralizaría la renta de la tierra y la ganancia bancaria. Pero el capital no existe solamente como propiedad privada, sino también como función al interior del proceso de producción capitalista. No obstante, no solamente son capitalistas los propietarios, sino también los funcionarios que personifican al capital en la explotación a los trabajadores dentro de las empresas. Podemos pasar a la siguiente. Segundo apartado, cooperativas obreras y ganancia empresarial.
El empresario es el capitalista en funciones. Se encarga de que los trabajadores realicen una jornada laboral superior a la necesaria para reproducir sus salarios. Este plus trabajo genera un plus producto que al venderse se convierte en plus valor. Al garantizar la producción de plus valor, el empresario personifica el antagonismo de clase propio de la explotación asalariada. Por esta labor indispensable le corresponde una parte del excedente, la ganancia empresarial. Un capitalista puede ser propietario y funcionario al mismo tiempo. En este caso, sus ingresos corresponden a la suma del interés y la ganancia empresarial. Sin embargo, en las empresas de sociedades por acciones, los accionistas son los propietarios del capital y reciben dividendos originados en el interés, mientras que los consejos administrativos y sus gerentes o CEO actúan como capitalistas en funciones y obtienen ganancia empresarial. Esta ganancia empresarial debe distinguirse de los salarios administrativos. Todo modo de producción fundamentado en el trabajo combinado y la cooperación laboral requiere de directores que coordinen el proceso de trabajo. Aunque esta labor es esencial en el capitalismo, la ganancia empresarial no surge de esta necesidad productiva de la dirección, sino del antagonismo entre el capital y el trabajo. En contraste, el salario administrativo son los ingresos que obtienen los trabajadores cualificados, encargados de dirigir el proceso productivo, y es equivalente al costo de producción y reproducción de su fuerza de trabajo. Por eso, las cooperativas obreras se caracterizan no solo por tener la propiedad en manos de los trabajadores, sino también porque sus directores obtienen un salario administrativo y no ganancia empresarial. Existe consenso en la militancia comunista sobre la necesidad de la expropiación de la propiedad privada de la renta y el capital. En un único acto se da un gran salto cualitativo, pero centrarse únicamente en este primer paso omite un aspecto revelador del análisis de la ganancia empresarial, a saber, que es posible la explotación asalariada sin propiedad privada del capital. Si en una empresa estatal o cooperativa los directores reciben ingresos superiores al costo de producción y reproducción de su fuerza de trabajo, se produce una apropiación individual de plusvalor en forma de ganancia empresarial. En este caso, los directores dejan de pertenecer a la clase obrera y se convierten en clase dominante. Esto fue lo que ocurrió en los países socialistas burocráticos durante el siglo XX y evidencia el carácter bloqueado de sus revoluciones proletarias. Se avanzó en la expropiación, pero el proceso quedó truncado al permitir la apropiación individual que hacía la burocracia empresarial. Se eliminó al capitalista propietario del terrateniente, pero no la explotación asalariada. Y bueno, acá es todo el debate que hay alrededor de cómo es el análisis que se debe hacer a propósito de los países socialistas. Pensemos en la Unión Soviética o en Cuba, por ejemplo. Un ejemplo de cómo sin propiedad privada puede haber explotación asalariada es el director de Ecopetrol. Es decir, él no tiene 40 millones de pesos porque eso valga su fuerza de trabajo, sino que parte de sus ingresos se originan en que es el garante de que los trabajadores de Ecopetrol produzcan más de lo que deben ganar en forma de salario. Y pues ese mismo proceso correlativo me parece que sucedió en la Unión Soviética o en Cuba. Actualmente en Cuba, por ejemplo, hay una casta de militares que controlan las empresas y obtienen ganancia empresarial, y de hecho eso es lo que les permite hoy en Cuba tener una desigualdad ascendente actualmente. La burocratización, es decir, la emancipación de los directores como clase dominante, es el principal peligro de la revolución proletaria. En este proceso permanecerá una lucha velada. El proletariado buscará mantener a los directores dentro de la clase obrera y los directores, por su parte, tratarán de emanciparse como clase dominante. Por eso, para garantizar una administración obrera de las cooperativas, entre otras, es necesaria la instrucción pública para que el saber administrativo sea apropiado por los productores. Dentro de las empresas, la transición empieza primero conteniendo dentro de los límites del salario administrativo a los directores, luego con la educación en el saber administrativo a los trabajadores, de tal forma que puedan dirigir las empresas en las que trabajan, quitándole el monopolio sobre el saber administrativo a la burocracia.
Finalmente, se trata de superar la subsunción real del trabajo al capital para que el saber completo sobre la producción pase a manos de los trabajadores. Podemos pasar a la siguiente. El tercer tomo del Capital, mediante el análisis de la distribución del plusvalor, demuestra cómo es apropiada individualmente por los miembros de la clase dominante. Los propietarios de la tierra reciben renta, los propietarios del capital reciben interés y los capitalistas en funciones reciben ganancia empresarial. Por lo tanto, nos muestra cómo derrotar a la clase dominante, a la clase capitalista, al acabar con las personificaciones del capital, lo que a su vez le pondría fin a la explotación asalariada. Sin embargo, de hacer esto, el mercado seguiría existiendo, con su producción de mercancías y la necesidad del dinero para su circulación. También quedaría en pie la producción de plusvalor, aunque ya no sea apropiada individualmente por un grupo específico. En definitiva, quedaría en pie el capitalismo, pero sin capitalistas. Es decir, seguiría existiendo plusvalor, producción de plusvalor, pero la apropiación de ese plusvalor no sería de manera individual, sino que sería de manera colectiva, por decirlo así, a través de la renta de la tierra y la ganancia empresarial en el Estado y de la ganancia comercial e industrial en manos de los trabajadores directos en las cooperativas. Podemos pasar a la siguiente. Esto parece Naruto, pero no. La acumulación del capital y el comunismo. La supresión de la explotación asalariada es la primera fase de la revolución proletaria. Sin embargo, aún falta la extinción del mercado, lo que implicaría transformar una economía compuesta por múltiples empresas en una economía contenida en una única cooperativa, pasando de la planificación descentralizada propia de la economía mercantil a la planificación central. El proceso que permite transitar la segunda fase revolucionaria es la acumulación de capital sin capitalistas. La acumulación de capital consiste en convertir una parte del plusvalor en capital adicional mediante la reinversión productiva del excedente. Se adquieren más medios de producción y fuerza de trabajo para producir aún más plusvalor. Podrías volver a la quinta, que es donde está el interés. Entonces, esta D', la idea de la acumulación es que una parte de la D' no se la consuma el capitalista, sino que en la acumulación lo que sucede es que una parte de esta D' vuelve al ciclo productivo y como que compra más fuerza de trabajo y más medios de producción para producir más plusvalor, y ese plusvalor produce más capital y así en una espiral virtualmente infinita. Entonces, la acumulación de capital tiene dos modalidades: la concentración, cuando el excedente se reinvierte en la misma empresa para expandirla, y la centralización, cuando el excedente es usado para adquirir empresas más débiles o fusionar empresas. Marx describe la centralización como la expropiación de unos capitalistas por otros. Donde antes había dos o más empresas, ahora solo hay una. Por ello, al final del primer tomo se sostiene que la tendencia histórica de la acumulación de capital implica la construcción de las bases materiales del comunismo. Tanto la expropiación de capitalistas como la centralización de la economía ya suceden dentro del mismo capitalismo, que son dos características del comunismo: uno, expropiar capitalistas, y centralizar la economía. O sea que el comunismo es una realidad germinal, existente como posibilidad en el seno del régimen capitalista. No obstante, en la dinámica capitalista existen contratendencias, como la aparición constante de nuevas empresas que compiten en el mercado, que impiden que esta tendencia, la de la acumulación de capital, se realice plenamente. Por eso, el significado profundo de la revolución proletaria consiste en liberar y activar todo el potencial revolucionario inherente a la acumulación de capital. En un capitalismo sin capitalistas, la acumulación implica el proceso gradual de centralización del mercado. Al fusionarse y expandirse, las múltiples cooperativas pasan a formar una empresa por rama económica hasta que finalmente toda la economía queda contenida en una única entidad cooperativa. Entonces, un poco el proceso de centralización de la economía es este, ¿no? Entonces,
digamos, al inicio de la revolución se tendría, entendiendo que se cumple la primera fase, que ya no hay apropiación individual de plusvalor, la economía estaría compuesta por múltiples cooperativas más pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, con el proceso de acumulación de capital sin capitalistas, eso implicaría que estas empresas se van fusionando, van creciendo, digamos, van absorbiendo las empresas más pequeñas, hasta que en un paso intermedio podría haber una empresa por rama económica y pues finalmente toda la economía estaría contenida en una única entidad cooperativa. Una vez alcanzado este hito, el mercado quedaría superado, porque recordemos que el supuesto histórico del mercado es que existen propietarios privados que producen aisladamente unos de otros, que es el caso de las múltiples cooperativas o las múltiples empresas pues actualmente. Entonces, una economía centralizada implica que la planificación que ya sucede hoy al interior de las empresas se expanda porque va absorbiendo poco a poco las distintas ramas económicas. Entonces, toda la economía quedaría contenida en una única empresa. Y pues esto se puede hacer. En la mañana hicieron una pregunta a propósito de la digitalización y todo esto se puede hacer ayudado por computadoras que podrían resolver matrices insumo-producto para hacer el cálculo económico racional. Una vez alcanzado este hito, el mercado quedaría superado y se extinguiría tanto el dinero como la producción de mercancías. La producción no se realizaría con fines de venta, sino orientada a satisfacer las necesidades sociales, sustituyendo el dinero por bonos laborales que asignarían a cada productor la cantidad de bienes equivalentes a su trabajo, suprimiendo no solo la explotación, sino la posibilidad de la explotación asalariada, pues cada uno recibiría de acuerdo a su labor. En este momento la pequeña burguesía, que serían como los punticos pequeños, deja de existir, pues los pequeños productores mercantiles pasarían a formar parte de los trabajadores asociados, poniéndole fin a la sociedad de clases. Así, el modo capitalista de producción le daría paso al comunismo, entendido como la asociación de productores libres cuyos medios de producción son propiedad de toda la sociedad. Digamos, eso implica que en la transición siguen habiendo clases y sigue habiendo lucha de clases, ¿sí? Como mínimo habría dos clases y no sale bien la jugada, que es el proletariado y la pequeña burguesía. Si sale mal la jugada, implicaría que hay tres clases: la burocracia, la burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado. Pero entonces seguiría habiendo tensiones de clase. Solamente se puede resolver esas tensiones de clase cuando el mercado quede totalmente superado y los medios de producción sean propiedad de toda la sociedad, no solamente los trabajadores inmediatos, sino de toda la sociedad, que son los que marcarían el ritmo de la demanda de las necesidades sociales. Hay una noción un poco equivocada, creo yo, acerca del carácter del capitalismo. Se dice mucho que el capitalismo es consumista, pero es al contrario, el capitalismo es productivista. Porque consumista implicaría que la producción está orientada a satisfacer el consumo, las necesidades de consumo, pero eso no es así. En realidad lo que está orientada es a satisfacer las necesidades de producción de plusvalor, y esa producción de plusvalor es una producción vacía, es decir, no importa lo que un capitalista venda, puede venderle a una mierda literalmente, pero con tal de que venda, ¿sí? Y eso evidentemente no necesariamente coincide con la satisfacción de necesidades sociales y tampoco coincide muchísimo menos con las capacidades de pago que tiene la sociedad para absorber esa producción. Por eso, entre otras, son las crisis de sobreproducción propias del capitalismo. Es necesario señalar que no tiene sentido hablar de comunismo en un solo país, ya que implicaría mantener el intercambio mercantil con los demás países. La superación de la producción de mercancías únicamente puede existir como realidad mundial. Por supuesto, esta segunda fase de la revolución proletaria es mucho más larga y compleja que la primera. Mientras la supresión de la explotación asalariada puede lograrse en pocos años y ser una realidad nacional, la superación del mercado requeriría décadas, donde además sería necesaria la extensión internacional de la revolución con toda la complejidad política que ello implica. Conclusión. Con lo expuesto hasta ahora,
Con lo expuesto hasta ahora, hasta el momento podríamos decir que el final de la revolución proletaria coincide con el punto de partida del capital. Si quieres podemos ir a la segunda. Su primera sección se titula Mercancía y dinero, que es lo que al final del proceso revolucionario se tiene que superar. Mientras que el inicio se relaciona mientras que el inicio de la revolución proletaria se relaciona con sus secciones finales, donde se explica la distribución de plusvalor entre renta, interés y ganancia empresarial. Así, el puente que une estos dos extremos es el proceso que se describe al final del primer tomo, la acumulación de capital. En suma, el orden lógico de la revolución proletaria es el inverso del orden de exposición del capital. Sin embargo, cabe aclarar que no existe aval textual suficiente para asegurar la veracidad de esta hipótesis de lectura más allá de toda duda razonable. Esto se debe a que Marx nunca le dijo a Engels en una de sus cartas de amor que efectivamente escogió el orden de exposición del capital para darnos una pista de cómo había que hacer la revolución, que sería la única forma de que esa hipótesis se verificara más allá de toda duda razonable. No obstante, proponemos esta hipótesis por dos razones. Primero, porque es consistente con el pensamiento de Marx. Y segundo, porque puede tener una gran utilidad política a la hora de fundamentar la teoría de la revolución proletaria. En últimas, estas reflexiones solo tienen sentido si sirven para contribuir a la victoria del comunismo.